Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Domingo 27 de octubre. Como ya les había dicho, octubre, el mes más poderoso de la historia boliviana. Siempre nos tiene episodios cada vez más infartantes, sobre todo a final de temporada, que ya estamos en 27 de octubre del año 2024. Y de entre todos los memes que han salido el día de hoy respecto a lo que ustedes ya están viendo en pantalla, el supuesto atentado a la vida del expresidente, líder de los humildes, Evo Morales. Y de entre todos esos memes yo me puse a buscar, a revisar, etcétera. Y el que más gracia me causó fue este, que es con una referencia de los Simpson. Y se los leo: cuidado Evo, tienes el reloj puesto, ¿no? Es una genialidad a la gente que hace este tipo de cosas en internet, ¿no? Yo se los agradezco mucho. Pero el día de hoy tenemos que hablar de cositas serias también, ¿no? Creo que es importante revisarlo. Y concretamente el día de hoy yo ingresaba a Twitter en 4 oportunidades del día. La primera, justamente en las primeras horas del día, cuando se destapó esta noticia y se destapó de Radio Causachuncoca, ojo, ¿no? Fueron ellos los que viralizaron al inicio la noticia y después ya los medios tradicionales, TikTok y las redes sociales hicieron lo propio. El video que ustedes ya lo conocen, lo han debido ver 1001 veces de diferentes tomas, etcétera. Eso en la mañana. Volví a entrar a mediodía, volví a entrar en la tarde y volví a entrar por lo menos hace unos 20 minutitos antes de grabar este podcast, en la noche. Y al menos en Twitter es la noticia más comentada por medios de comunicación, analistas políticos, figuras relevantes de este tipo de temas, de análisis, etc. Y es de lo único que se está hablando. Facebook un poco más de lo mismo. Facebook ha contribuido incluso con algunos memes, etc. Ni qué decir de TikTok, por ejemplo. Hay un video que quiero mostrárselos más adelante del humorista Javicho Soria, que me parece una genialidad. Y bueno, cada quien ha ido tomando la noticia, pero todos se han hecho eco de esta noticia. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy con ustedes es actualizar Twitter, ya lo he hecho de hecho en este momento, e ir revisando cada una de las noticias, e ir comentando también con ustedes cuál es la percepción que yo tengo. Como ustedes ya sabrán, y quienes me siguen en Twitter también, los invito a seguirme en Twitter como el colega Sat. Y para quienes hayan visto los anteriores videos, las anteriores reacciones, podcasts, etcétera, yo soy un convencido de que la guerra interna del MAS y PSP entre el ala arcista y el ala evista del MAS, pues bueno, es un show. Y el día de hoy no hay una palabra mejor que describa lo que hemos visto, los acontecimientos que hemos visto el día de hoy. Un show, realmente un show. Producción pésima, dirección pésima, todo lo que ustedes quieran, pero es un show al final del día. Y vamos a ver también a quién le beneficia más que este show cobre notoriedad, porque no nos olvidemos, y esto sí no es un show, de que para el día de hoy, 27 de octubre, que es cuando estoy grabando, bueno, ya es 28, para cuando estoy grabando ese podcast, el domingo 27 de octubre del 2024, Alejandro Entrambasaguas tenía que presentar, de hecho lo hizo, un reportaje respecto a las newstitas de Evo Morales, que iba a incluir nombres, que iba a incluir algunos elementos más en la investigación que había realizado en los últimos años. Yo lo leí en paralelo a lo que veía este tipo de noticias respecto al supuesto atentado de Evo Morales, y la noticia de Entrambasaguas ha pasado muy por debajo, muy por debajo. Además de que tal vez algunos esperaban encontrar una bomba de tamaño y de expansión nuclear, lo cual no ha sucedido, tal vez en la medida que el mismo Entrambasaguas hubiera querido. Pero parece también que esto estuviera relacionado, porque qué casualidad que el día de hoy justo se publique antes de la noticia de Alejandro Entrambasaguas todo este tema del supuesto atentado contra la vida del líder de los humildes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuáles han sido las noticias últimas en Twitter, y esto es como jugar cacho. Vamos a lanzar los dados y lo que vemos se anotamos. Empecemos por ejemplo con esta noticia de RTP, que
aquí quiero hacer un apunte. Y RTP por lo menos hasta 2019, 2020 que también parte, se consideraba un medio, si bien no de tendencia masista y vista como tal, pero al menos el público que compartía RTP y los mismos comunicadores que trabajaban en RTP en ese entonces, también mostraban un lado de la noticia diferente que es rescatable también. Porque si bien Página 7, Unitel, El Deber, etcétera, te mostraban el lado de la moneda donde solamente se veía los logros y los desaciertos, los logros de la oposición y los desaciertos del oficialismo, pues RTP también te mostraba el otro lado de la moneda, ¿no? También los desaciertos de la oposición y tal vez alguna que otra acción que hubiera cometido el gobierno de Evo Morales en favor de todos. No podemos decir que ha sido un gobierno nefasto. Ha tenido sus avances, sí, pero obviamente en la balanza es más las cosas negativas de lo positivo que hubiera podido haber hecho, y de hecho es considerado de que el gobierno de Evo Morales, que si se hubiera ido en 2019 como terminó yéndose, pero no hubiera querido postularse para las elecciones del 20 de octubre de 2019, probablemente se hubiera vuelto a postular y probablemente hubiera vuelto a ganar, quizá con un porcentaje mayor, por todo lo que pasaron en los últimos 4 años. De hecho, si es que no hubiera habido pandemia, si es que no hubiera habido el chistecito del fraude electoral de Morales en 2019, ahora mismo estuviéramos celebrando elecciones nacionales nuevamente en octubre. Entonces es importante ver justamente esos tiempos y ver también el rol que juegan los medios en toda esta narrativa que se nos va contando. Entonces yo por lo menos he notado que los últimos meses, años, por lo menos los últimos 2 años, RTP tiene una fuerte tendencia a apoyar la imagen de Luis Arce Catacora. Además de que RTP se ha nutrido de muchísima publicidad del Estado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con entrega de obras, algún spot concreto del Ministerio de la Presidencia, etcétera. Entonces, yo creo que le está yendo muy bien a RTP y ha sido uno de los medios precisamente que el día de hoy ha cubierto casi a cada hora el tema del atentado, supuesto atentado a Evo Morales. Vamos a ir leyendo, por ejemplo, RTP, exministra afirma que 2 choferes trasladaron a Evo durante el atentado. Según la exministra, dejen de mentir, son 2 movilidades y 2 choferes distintos, porque hubo un cambio de vehículo, ya que el primer auto en el que viajaba Evo es Pueblo fue baleado con 4 impactos y el segundo vehículo terminó con 14 impactos. El segundo chofer es el herido. Escribió la ex ministra de Salud y expresidenta del Senado, Gabriela Montaño, sobre los cuestionamientos de la Agencia Nacional Fides, el periodista Pepe Pomacuzzi, RTP y otros medios en torno a la vestimenta del chofer que trasladó a Evo Morales durante el atentado que sufrió esta mañana en el trópico Cochabambino. Aquí quiero hacer por lo menos 2 puntualizaciones. Número 1, no nos olvidemos que Gabriela Montaño fue de las pocas personas que estuvo junto a Evo Morales y Álvaro García Linera en los momentos más críticos y en los últimos minutos, horas, días del gobierno de Evo Morales en 2019. De hecho, fue Gabriela Montaño, Evo Morales, Álvaro García Linera quienes se subieron en el avión, dieron el mensaje de la renuncia en el Chapare, etcétera, y lo demás es historia. Entonces, es una persona que ha estado muy cercana a Evo Morales y a diferencia de García Linera, que ha tomado por lo menos su sana distancia en los últimos meses, por lo menos, Gabriela Montaño todavía está con esta facción del ala evista del MAS, si es que queremos seguir creyendo en esta guerra interna, ¿no? Segundo cuestionamiento que yo por lo menos hago en este momento es de que apunta justamente a los medios que más están cuestionando este tema del supuesto atentado contra el líder de los humildes y concretamente cita a Agencia de Noticias Fides, Pepe Pomacuzzi, RTP y otros medios en torno a la vestimenta.
No, y ya por lo menos pone una captura y este es un tweet de Los Tiempos también, que es un medio contestatario al gobierno, siempre lo ha sido, por lo menos en los últimos 14 años, 20 años, donde en el titular de Los Tiempos se le surgen dudas sobre la denuncia de Morales. En el video el chofer aparece con poleras distintas, Los Tiempos. Yo sí considero que son choferes diferentes, pero incluso el tema de la sangre, para quienes hayan visto también sangre en algún momento, no sé, no me parece tan real, tan tangible esto. Porque incluso en el primer video que yo vi y lo compartí en mi Twitter, lo subí de TikTok, lo bajé de TikTok y lo subí en Twitter, yo me preguntaba y también conversaba con mis familiares, etcétera, de qué persona en su sano juicio, cuando está sufriendo una balacera, va a agarrar el celular y se va a poner a filmar. Yo por lo menos lo primero que haría sería tratar de salvaguardar mi vida, llamar a mis familiares, etcétera, y, y buscar la manera de tal vez salir del auto o agacharme y cubrir mi integridad física, ¿no? Y en el caso de Evo Morales, él es el que está hablando constantemente por teléfono, ni siquiera se agacha. Es más, el supuesto mapache, que es el chofer de Evo Morales, le dice: no, presidente, usted tiene que agacharse en este tipo de casos, como siendo un codirector en este tipo de escenas, ¿no? Entonces esto también ha llamado muchísimo la atención respecto a la vestimenta, a la indumentaria del chofer, y obviamente han salido a aclarar este tipo de temas, ¿no? Como les digo, mucho va a depender de quién se va a escuchar este tipo de declaraciones. En este caso es Gabriela Montaño, ex ministra de Salud, y una de las personas más cercanas también a Evo Morales, por lo menos en los últimos meses y par de años de gobierno en 2019, ¿no? Y aquí, organizaciones afines a Evo Morales tomaron pacíficamente el aeropuerto internacional del Chimore. Vamos a ver la noticia con audio. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Causacho en Cauca. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Chimoré. Una toma pacífica por parte de las organizaciones sociales. Una multitud ha llegado hasta acá para poder llevar adelante este bloqueo y esta toma pacífica. Eso después de escuchar este intento de asesinato a Evo Morales por la mañana. A ver, para empezar, un bloqueo yo no creo que sea una toma, una actitud pacífica. Un bloqueo es justamente hacer efectivo e impedir el derecho de otra persona justamente por medios violentos. Por lo menos yo considero que el bloqueo no es una forma pacífica. No lo considero. Una marcha tal vez, una protesta en las calles, etcétera, pero un bloqueo para mí no es una toma pacífica. Por lo menos para mí no es una actitud pacífica. Basta de decir la palabra pacífica. Es una palabra tan gastada como la palabra democracia. Toma pacífica, marcha pacífica, ya me parece demasiado. Vamos a compartirles esta multitud que se muestra Multitud, y creo en que este hay momento. 10 personas ahí, por lo menos en el video que se ve. Tal vez al fondo hay un poco más, pero yo no veo una multitud como tal. 100, 20 personas, 50. Sí hay personas, sí hay movimiento, pero no veo tantos. Además de que el aeropuerto internacional de Chimoré siempre ha sido propiedad de Evo Morales. Y uso la palabra propiedad porque ha sido construido justamente para las personas que habitan en el lugar. Y la mayoría que habita en el lugar de Chapare obviamente son afines al liderazgo de Evo Morales. Y uso también la palabra liderazgo porque efectivamente, y yo se los había dicho muchas veces, los medios tradicionales y algunos otros analistas políticos nos quieren hacer creer de que Evo Morales es un cadáver político, y este tipo de elementos te demuestra de que no lo es. No es una persona completamente olvidada. Todavía tiene su jale, si quieren llamarlo así, porque ha estado, señoras y señores, 14, 15 años en el gobierno y otros 10 años por lo menos de vida política antes de que ingrese al Estado como presidente, como tal.
Entonces una persona con ese tipo de trayectoria no se la olvida de la noche a la mañana, y más si es que ahora, y es otra de las narrativas que yo estoy manejando, es de que esto va a derivar a de que Evo Morales, Luis Arce y algunos agentes políticos, partidos políticos tradicionales que siempre han cogobernado y le han permitido al MAS y PSP hacer lo que quiera en los últimos 20 años de gobierno que tiene el MAS y PSP. Yo creo que la propuesta que ha lanzado Evo Morales la anterior semana, jueves, viernes creo que jueves o viernes, de una cumbre, de una reunión grande de agentes, etcétera, yo creo que sí se va a dar en algún punto de la historia, por lo menos en los próximos meses tal vez, donde van a cerrar un acuerdo. Luis Arce va a adelantar las elecciones muy probablemente, se va a habilitar la candidatura de Evo Morales por X o Y y Z motivo, los otros partidos van a legitimar este abuso aprovechando la fuerza del bloqueo, de la movilización de Evo Morales, que es lo único que tiene en este momento, y obviamente van a legitimar esa candidatura que es ilegal, postulándose ellos y compitiendo contra un candidato que es ilegal, repitiendo los errores de 2019. Entonces, por lo menos esa es mi lectura, de que se va a dar una cumbre, al final del día va a aceptar Lucho Arce querer entablar una conversación con esto, porque para ese punto es muy probable de que ya haya bajas, haya heridos o muertos de gravedad más allá del policía. El policía puede estar herido, pero es policía. Esa es la lógica que ellos manejan. Si es un policía no pasa nada, pero si es uno de los seguidores del líder de los humildes, o una persona humilde entre comillas, porque se confunde pobreza con humildad, llega a ser, por ejemplo, uno de las víctimas fatales, va a motivar a una supuesta reunión para pacificar el país, a pesar de que el departamento que más lo está sintiendo, por lo menos estas medidas de presión, es Cochabamba. Cochabamba prácticamente está rodeada, no puede ni salir ni se puede ingresar también, al menos por el tema de carretera. Complicada la situación. El corazón de Sudamérica y de Bolivia está bloqueada por una persona que va a ir a las elecciones del 2025, lamentablemente. Yo ya se los he vuelto a decir 1001 veces. Es lamentable. ¿Qué más yo quisiera de que vivamos en un país normal y bueno, se aplique la ley para todos? Pero Evo Morales tiene algo que nosotros no tenemos, y es la capacidad de movilizar gente aún. Con o sin dinero todavía tiene esa capacidad. Es una persona que ha estado, como les digo, 14 años en el gobierno como presidente y otros tantos años más en el aparato político del Estado. Tiene todavía fuerza. Andrés Gómez Vela, analista político, ¿qué es lo que comenta? El objetivo de don Evo es hacer creer a la comunidad internacional que es un perseguido político de su propio gobierno. No, no es un perseguido político. Morales es investigado por una acusación penal, delito de estupro, y hay evidencias, autoatentado, ¿no? El día de hoy también, y seguramente lo voy a ir viendo más abajo en las noticias, Andrónico Rodríguez se ha movido demasiado rápido. Ni siquiera lo hizo para el policía que perdió la pierna, y están viendo todavía los policías si van a poder recuperar la pierna o no de este efectivo policial. Pero Andrónico Rodríguez se ha movido muy rapidito y ha usado el tema de la denuncia internacional, comunidad internacional, CIDH, GIEI, etcétera, para que vayan investigando este tipo de temas. Entonces, una de las armas que ha tenido también el movimiento del socialismo y estos partidos de izquierda en toda la región, empezando desde México, terminando en Argentina, por lo menos hasta antes de que Milei entre, es de usar estas organizaciones, organismos internacionales de tendencia izquierdista, que normalmente siempre se han puesto a favor de los gobiernos de Evo Morales, de López Obrador, Venezuela, etcétera. Y en el caso de Evo Morales todavía es mucho más sensible, porque Evo Morales siempre los ha sentenciado a estos organismos internacionales con la frase, con la palabra que van a dudar de un gobierno indígena,
van a dudar de un gobierno democráticamente elegido por las bases indígenas. Están discriminando a este gobierno indígena porque es, valga la redundancia, indígena, y parece que esa palabra de discriminación indígena es lo que más le hace retroceder a este tipo de organizaciones, organismos internacionales, etcétera, que llegan a avalar todo lo que ha hecho Evo Morales en los últimos 14, 15 años. ¿Por qué el GIEI? Y aquí es una de las críticas que yo lanzo y que también está en el material que yo se los voy a compartir respecto a la crisis de 2019, que hago un apunte justamente de esto. ¿Por qué el GIEI investiga a fondo el tema de las masacres de Sencata, Sacaba, etcétera? Se hace presente en Bolivia en el 2021 concretamente, para dictar su informe en agosto de 2021, si mal no recuerdo. Pero en el gobierno de Evo Morales, en los casos de la Asamblea Constituyente como tal, el Hotel Las Américas, etcétera, son instituciones que han brillado por su ausencia. Quiero que lo tengan claro. La denuncia internacional, la comunidad internacional, lo que ustedes quieran, siempre va a tirar en favor de Evo Morales y de estos movimientos de izquierda. Entonces, por eso yo me burlo cuando la supuesta oposición, Comunidad Ciudadana, Creemos, Samuel Doria Medina con Unidad Nacional, o como quiera que se vaya a llamar su nuevo partido, Tuto Quiroga, etcétera, hacen esta denuncia internacional, a la comunidad internacional. Es decirle al árbitro del otro equipo de que está actuando mal. Es como si tú fueras un niño y estuvieras jugando con otro niño y quieres acusarlo con su mamá. Por más que esta persona haya hecho lo que haya hecho, la otra es su madre. Siempre va a sacar cara por el niño que ha parido. Entonces, la denuncia internacional no sirve, señores. Por lo menos no sirve para contrarrestar a estos movimientos de izquierda. A ellos sí les sirve. Y de hecho va a haber repercusiones el día lunes respecto a todo esto que está pasando. Es algo que a mí me indigna y que espero yo que futuras generaciones y que poco a poco vayamos quitándonos de la cabeza este tema de la comunidad internacional, denuncia internacional, etcétera. Les juro que ayudan menos de lo que pretenden ayudar. Y por eso para mí es muy importante el video que yo estoy haciendo respecto a la crisis de 2019. Porque creo yo que ese aporte que yo puedo dar, porque va a ser un video súper largo, es re largo, son ya 40 páginas de guión, ya se estarán imaginando. Y eso que solamente estoy en el 11 de octubre. No, en el 10 de noviembre, en el 10 de noviembre, cuando renuncia Evo Morales. Solamente analizar el 10 de noviembre me está tomando muchísimo tiempo. Pero creo yo que es necesario empezar a ver cuál ha sido también el papel de esta comunidad internacional, embajadas, Unión Europea, etcétera, respecto a este tipo de temas. ¿Cuánto realmente han podido ayudar o perjudicar a Bolivia? El Deber, hace una hora, esto lo han debido publicar a las 11 de la noche, Evismo pide a militares y policías retirarse del trópico por la seguridad de sus vidas. Dirigentes del bastión de Evo Morales descartan cualquier posibilidad de diálogo e instan a Luis Arce a alistar su maleta. ¿Esto es o no es, según los términos de Lidia Patti, según los términos de Iván Lima, según los términos de Luis Arce, conspiración, sedición, terrorismo? ¿No tendrían que estar estas personas juzgadas bajo los mismos términos que Luis Fernando Camacho, que Yanine Áñez, que Pumari? O, como ya se los había dicho en un anterior podcast, no vaya a ser que porque estas personas tienen el respaldo de un partido político que se llama Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tienen la capacidad, la fortaleza de poder hacer este tipo de declaraciones, a diferencia de Camacho, Áñez y Pumari, que no tenían un partido político como el MAS y PSP. Evismo pide a militares y policías retirarse del trópico.
Y yo lo comentaba en un tweet, para quienes quieran seguirme, estoy como el colega Sat también en Twitter. Si una organización, ni siquiera un partido político, porque esto es una organización, le va a pedir a la fuerza coercitiva del Estado, reconocida por la Constitución Política del Estado, justamente para ejercer ese tipo de trabajos y acciones en conjunto, que se retire del trópico por la seguridad de sus vidas. Estas personas le están diciendo que el Estado no tiene sentido, no tiene razón de ser. El mismo ejército, la misma policía boliviana, y que se retire, está implicando de que quienes estén con el levismo están con Dios y poco más. ¿Me entiende la gravedad del asunto? Yo he empezado el podcast sí con un meme, con un chiste, pero esto es grave. Porque toda la narrativa a lo que está tirando es de que el Estado no tiene razón de existir. Ahora muchos podrán decir, no, está bien que se abogue el Estado, que seremos un Estado anarcocapitalista, etc. La transición hacia eso, créanme que no es fácil, y menos con este tipo de organizaciones que puedan campear libremente. Ahora lo están haciendo con un Estado, imagínense sin Estado. Dirigentes del bastión de Evo Morales descartan cualquier posibilidad de diálogo. Aquí Luis Arce no me puede mandar un Twitter o salir mañana en los medios de comunicación, creo que hoy también lo hizo unas breves declaraciones y decir invitamos al diálogo, una mesa, etc. Ellos no quieren dialogar e instan a Luis Arce a alistar su maleta. ¿Qué es o no la pedida de la renuncia de un presidente? Como lo hizo Camacho, por ejemplo, en 2019. Pero Camacho por lo menos lo hizo en un cabildo, lo hizo en el sentido de querer reformar el Estado. Yo por lo menos en este trabajo que he estado realizando en la crisis de 2019, no quiero sonar como un defensor de Camacho, pero por lo menos creo que ha sido una persona que al menos en sus primeros momentos ha tenido una idea muy diferente de la que tenían los partidos políticos tradicionales y todavía mantienen los partidos políticos tradicionales. Tuto Quiroga, Carlos Mesa, detestable lo que realizó, Samuel Doria Medina también. Si quieren pueden incluir a la figura de Manfred Reyes Villa, etcétera, pero que no tuvo mucho protagonismo en 2019. Pero estos otros tres personajes que les he mencionado sí han tenido un protagonismo importante en esa crisis y que han cogobernado con el MAS y PSP, por lo menos en esos 14 años. Entonces, el hecho de que estas personas amparadas en una sigla política llamada Movimiento Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, instan a Luis Arce a alistar su maleta y aquí no pasa nada. Veamos qué dice nuestro querido alcalde favorito, Iván Arias, alcalde Arias, sobre el exilio para Evo. Hay varios países que podrían recibirlo y nos dejaría en paz. Miren lo desatinado que puede llegar a ser una declaración de este tipo. Hay varios países que podrían recibirlo y nos dejaría en paz. ¿A qué se refiere con dejarnos en paz? Voy a leer la noticia en extenso a ver qué es lo que ha querido decir Iván Arias. Alcalde Arias sobre el exilio para Evo. Hay varios países que podrían recibirlo y nos dejaría en paz. A ver, demostró que sabe marcharse. El alcalde de La Paz, Iván Arias, respaldó la idea de ofrecer exilio para el presidente Evo Morales. ¿Exilio o asilo? Aquí quiero consultar. Por los conflictos que genera y tras el supuesto atentado registrado en la mañana de este domingo en Villatunal y departamento de Cochabamba. Estas son las palabras de Iván Arias. Hay varios países que podrían recibirlo y nos dejaría en paz. Evo Morales debe ser hidalgo. Sabe marchar, pero ha demostrado también que sabe marcharse, declaró en la prensa. El hecho de que Iván Arias abogue a que Evo Morales se vaya del país y no responda a los delitos que están señalados en su contra,
señala que también es una persona que está confabulando ya para que Evo Morales no responda por los crímenes que se le acusa. Está actuando bajo el mismo papel que lo hizo Tuto Quiroga en 2019. ¿Yo por qué le reclamo a Tuto Quiroga? Porque Tuto Quiroga actuó, como él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, como el agente de viaje de Evo Morales. Y que supuestamente permitieron la salida de Evo Morales, la huida de Evo Morales en 2019, justamente para evitar un baño de sangre. Entonces, el hecho de que personas con legitimidad, como lo es el alcalde Arias, legitimidad que la ha ganado porque no queríamos un masista y bueno, pues tenemos este tipo de personajes, legitimidad, pero al fin de este tipo de declaraciones. Dijo que prefiere un Evo Morales en el exilio que seguir enfrentándonos entre bolivianos. Necesitamos un respiro, necesitamos una persona que se vaya, que nos deje de incrementar el odio entre bolivianos, que nos permita sentarnos, que se queden los bolivianos que realmente tenemos puntos de vista diferentes. Podemos discrepar, pero podemos sentarnos en una mesa de dialogar por el bien de la patria. Parece que este señor Iván Arias no se acuerda cómo Evo Morales, desde el exilio, desde México, desde Argentina, seguía incitando a la división y al odio en Bolivia. Desde Twitter, desde sus declaraciones, desde su injerencia, y que a pesar de que había pedido asilo político y no podía referirse a la situación política del país del cual había salido, lo seguía haciendo y no había ningún problema. Y esta persona cree que si Evo Morales se va a las Islas Malvinas, se va, por ejemplo, a España, se va a Turquía, se va a Afganistán, ustedes escojan el infierno donde quiera irse, ¿se va a calmar la situación? No, va a ser peor porque va a tener total impunidad. Nadie va a poder agarrarlo en otro país. Porque para empezar, Luis Arce no va a activar, por ejemplo, Interpol para que lo agarren a Evo Morales en el exterior. No lo va a hacer. No lo ha hecho en Bolivia, no lo va a hacer a nivel internacional. Quiero que entiendan eso. Aquí necesitamos gente que construya el país, que piense en la gente. Típico discurso demagogo, que no aporte en nada. Arias insistió en su llamado al presidente Luis Arce para que convoque un encuentro nacional de reconciliación. Aquí está. Soy brujo, no me equivoco. Y es fácil de leer. Yo creo que ustedes también han tenido esa misma lectura. ¿Quién ha sido el primero que ha empezado a hablar de un encuentro de reconciliación, de una cumbre, de una asamblea, etcétera? Se los voy a demostrar en este momento. Evo Morales el 22 de octubre, es decir, esta semana fresquito, publicaba desde Twitter: desde el Estado Mayor del Pueblo hacemos llegar este comunicado a nuestro pueblo. Planteamos al gobierno, en lugar de reprimir, resuelva la grave crisis que enfrentamos. De la gran marcha para salvar Bolivia pasamos hacia una agenda para salvar Bolivia. Y en la última página, Evo Morales mencionaba en esta carta del Estado Mayor del Pueblo: estamos ante un bloqueo, el bloqueo nacional se está masificando. Y Evo Morales planteaba, por ejemplo, el hecho de la convocatoria a una cumbre con todos los actores económicos, sociales y políticos para consensuar medidas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis económica. Y el primero en caer en el bait, que me parece demasiado inocente, es Iván Arias. Porque Iván Arias insistió en su llamado al presidente Luis Arce para que convoque un encuentro nacional de reconciliación con líderes políticos y abordar de manera sincera la situación económica del país, que similar a lo que plantea Evo Morales el 22 de octubre, y el negro Arias lo había estado planteando también esto el domingo 27 de octubre. Pasaron 5 días, el primero que ha agarrado el bait. Y como ya los había dicho en algunos podcasts y también ahora, se va a llamar esta cumbre. Luis Arce va a acceder a recortar su mandato por el bien de la democracia. Se va a habilitar a Evo Morales para que se eliminen estas cosas y para que se cumplan los deseos de Amalia Pando, María Galindo y otro tipo de personajes de querer ganarle a Evo Morales con el voto, con la democracia en teoría.
adelantamiento de elecciones. Evo Morales se postula como único candidato por el MAS y PSP. Los demás candidatos chillan, rechillan, pero legitiman la candidatura ilegal de Evo Morales, postulándose también ellos mismos. No hay una oposición que se una en un frente único. Evo Morales no gana las elecciones con el porcentaje que él quiere. Todos denuncian fraude uno contra otros y esto se vuelve un caos y nos vamos al diablo todos en 2025 en el 200 aniversario de supuesta independencia de Bolivia. Así está la cosa, señoras y señores. No soy Nostradamus, no soy brujo, pero viendo todas estas cosas que van pasando, haciendo una lectura de todo lo que se está armando, ese es un escenario que yo les planteo, que yo les he planteado hace mucho tiempo también. ¿Me entienden? Entonces, la postura que ha tomado Iván Arias es justamente de ir hacia ese lado. Pero ¿cómo puedo yo creer en la buena fe? Me parece que es muy buena leche. Iván Arias, no sé si es inocente o no, cuando dirigentes del evismo te dicen de que no quieren, descartan cualquier posibilidad de diálogo. Pero Evo Morales está ahí. Desde el exilio tal vez quiera acceder a ese acuerdo donde se le va a permitir su postulación. Luis Arce va a bajar la cabeza y Evo Morales va a hacer uso y desuso de los bienes públicos para hacer propaganda en base a su candidatura, en base a su partido. Y en teoría o tal vez en la práctica llegue Evo Morales con Luis Arce, se den un abracito, el abracito por la soberanía de los pueblos y bueno, aquí no pasó nada. Amílcar Barral, que nos comparte, quiere morir, dice, pues hágase su voluntad, chapare tierra de nadie. Escuchemos. Carajo, ustedes son cómplices, mierda. Maleados de mierda, carajo. ¿Cómo va a ser, carajo? Cómplices de mierda. Carajo, esos son, carajo, mira. Ahí está, carajo, me están vaciando. ¡Me están vaciando! ¡Ay, me están vaciando, mira! ¡Me están vaciando! ¡Ya, carajo! ¡Me están vaciando! Mira, mira. Desvare, carajo, desvare, carajo. Ya van de una vez, desvare, mierda. Desvare, carajo. Desvare, carajo. Desvare, carajo, de una vez quiero morir, carajo, por mi familia, carajo. Desvare, mierda. Desvare, carajo, desvare. De una vez quiero morir, carajo. Ese mierda. Carajo, desvare, carajo. Y después es atentado, después es masacre, después es pedir dinero, extender la mano al Estado justamente para que te dé una pega o para que te dé dinero por las víctimas, por los héroes de la democracia, dicen Kat y se acaba y llámenle ustedes el lugar que ustedes quieran. ¿En qué país del mundo se ha visto que los mismos militares retrocedan? Es más, yo me pongo en el lugar de los militares y decir, están atados de pies y manos, porque si levantan las armas contra estas personas, pues bueno, se vuelven los enemigos, se vuelven los abusivos, comunidad internacional sentencia golpe de Estado y lo que ustedes quieran. Y lo que estamos viendo en este momento también se llevan la vergüenza, la pena ajena, la vergüenza ajena de tener que retroceder ante este tipo de individuos que supuestamente les están pidiendo bala a los militares. Entonces la idea de Estado fallido cada vez se está acercando más. Por eso yo les digo de que la democracia como tal, como la conocemos actualmente, va a morir. Esto no da para más. Se va a postular Evo Morales, se van a postular todos los candidatos de oposición, no va a haber un frente único. Yo estoy calculando por lo menos que va a haber entre unos 6 o unos 8 frentes, más IPCP y la juntucha de siempre, ¿no? Que no se van a aliar para considerarse una buena juntucha, sino juntuchitas. Nadie va a creer en los resultados y nos vamos a ir al diablo cumpliendo 200 años. Y aquí va a aplicar el meme de Malcolm donde dice: Bolivia solamente soporta 200 años de vida como nación independiente entre comillas, ¿no? Y se fue al diablo.
y eso se va a replicar a nivel regional en otros países. Por eso, como les digo, Bolivia va a implementar un nuevo sistema. Espero que sea mejor del que tenemos actualmente. Pero todo está tendiendo a eso, de que el sistema actual democrático, como tal, supuesta democracia que tenemos actualmente, va a mutar en algo. No sé qué, pero esperemos que sea algo mejor de lo que tenemos actualmente. Las instituciones han perdido total valor. Una de las instituciones más antiguas, si no es la más, es justamente el ejército. Y cuando el ejército tú lo ves en este tipo de situación atado de pies y manos, prepárate para lo que se viene. Y aquí una noticia también que no deja indiferente a nadie y que me llamó la atención poderosamente también, es que Bronco, debido al momento social que atraviesa Bolivia, que en este caso la ciudad de La Paz, el concierto que ofrecería el grupo Bronco este domingo 27 de octubre en el Teatro al Aire Libre será reprogramado. A pesar de que los conflictos estén yendo más en el centro de Bolivia, en el corazón de Sudamérica, que es Cochabamba, y este concierto tenía que darse en La Paz, pues bueno, Bronco, que tal vez ellos manejan más información incluso que el gobierno, han decidido postergar su evento que tenían programado para domingo 27 de octubre. Y el Negrito Arias nos dice aquí uno más de los resultados de los bloqueos criminales de Evo Morales, que no solo están afectando la economía, ocasionando pérdidas millonarias, ahora también se dañan las actividades turísticas y culturales. A Iván Arias le encanta el tema de la cultura chupística sobre todo. Llegó la hora de que vuelva a marcharse. Miren nuevamente lo que afirma. Llegó la hora de que vuelva a marcharse. ¿De qué me sirve a mí que Evo Morales se marche y a pesar de que esté afuera siga mandando sus mensajes de odio, discriminación, racismo a la inversa, etcétera, y que siga generando división en los bolivianos y es más, contando con la impunidad y el respaldo de la comunidad internacional de tendencia izquierdista? Desesperanzador, ¿no creen? Hugo Valderrama, con quien he tenido un podcast y se los recomiendo también ver y recomiendo también la lectura de su libro que se titula Del golpe de 2003 a la dictadura narcoestado, ¿no? Que es un libro muy bueno que tienen. Es más, si ustedes entran por ejemplo al perfil de Hugo Valderrama, el post está fijado del libro que les estaba comentando. Tiene la edición digital en Amazon y para quienes quieran, por ejemplo, tenerlo el libro en físico, pues pueden comunicarse directamente con Hugo Valderrama en sus redes sociales y para quienes quieran tenerlo el libro en físico. A mí me encanta tenerlo los libros en físico. Soy un amante de los libros en físico. Y el libro sobre el cual hemos hablado en un podcast y se los recomiendo, también es muy bueno el análisis que hace Hugo Valderrama, Bolivia del golpe de 2003 a la dictadura del narcoestado. Muy buen video, muy buen libro, perdón. Varias fábricas de armamento intentaron contactar al chofer de Evo Morales. Necesitan tomar muestras de su cuero cabelludo para fabricar chalecos antibalas. Qué buenísimo, ¿no? Que haya podido resistir el tema del chofer de Evo Morales, los proyectiles, y que bueno, siga vivito y coleando. Qué bueno por él, ¿no? Qué bueno por él, mal por su actuación, obviamente. Gabo es una persona que publica: nunca olviden que hubo un pelotudo que comparó a Evo Morales con Simón Bolívar y destacó el manejo económico del país. Carlos Mesa elogia a Evo, lo compara con Bolívar y destaca. Este es un post un poquito aislado del tema que estamos tratando el día de hoy, pero quiero que sepan, y esto está en el texto que me está ayudando mucho para hacer el video de la crisis de 2019 y se los presento acá. Quienes hayan tenido la fortuna de comprarlo en buena hora, y para quienes quieran comprarlo espero que todavía lo puedan conseguir. Yo lo conseguí en su momento, que es 21 días de resistencia, la caída de Evo Morales, Robert Blockman, que narra día a día también y me ha ayudado mucho para armar la línea del tiempo y la cronología de los hechos de la crisis de 2019, por lo menos los 21 días de resistencia, lo que Robert Blockman llama los 21 días de resistencia, que comprenden desde el 20 de octubre de 2019 hasta el
11-12 de noviembre del 2019. ¿No? Entonces son ese periodo con el que me ha ayudado el libro. Y si bien Robert Brockman no lo expresa explícitamente, el papel que ha jugado Carlos Mesa en la crisis de 2019 va más allá de haber sido tibio, de no haber actuado en consecuencia del momento, pero también habla de un modus vivendi de querer mantener el sistema de 2019, que en 2019 tenía que haber cambiado todo. Teníamos que haber vuelto a nacer como Estado, lo que ustedes quieran. Pero este tipo de personajes han permitido de que sigamos en la situación que estamos actualmente. El sistema de partidos, que es la cosa que más daño le ha hecho a nuestro país en los últimos 20, 25 años, si ustedes quieren llamarlo así. Entonces, en el análisis que yo estoy realizando, también que me ha ayudado mucho este texto de Robert Brockman, también que se los muestro nuevamente, el papel que ha jugado Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana y la supuesta oposición al gobierno de Evo Morales, también se recibe también su dosis de análisis en el video que estoy haciendo. RTP, que es uno de los medios que más ha cubierto también esta noticia, ha hecho publicación hora tras hora. Dice: Noticiero Popular, yo disparaba la llanta del carro que estaba ahí. Evo Morales después ha salido a decir de que había agarrado una pistola y bueno, se ha empezado a disparar. Escuchemos esto. Exactamente, creo 6:25 pasábamos la novena y nos ha sorprendido dos camiones, vehículos llaman tundras, vagonetas tundra. Uno, yo pensé que tal vez algún ebrio no estaba ahí queriendo rebasar, queriendo parar y no caminaba, pero sospeché que era raro y el chofer desvió. Otro nos cruzó y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros. Y ya nos damos cuenta que era un operativo. El chofer esquivó, salió y nos estaba abriendo para bajar y salimos apenas. O sea, paró la primera movilidad para... Uno estaba con rumbo hacia Sinovato, otro en línea contraria, en la puerta de la 9ª división. Y bueno, compañeros, compañeras que estaban como, agáchese, agachamos, ya empezó el disparo. Ese momento escuché 3 disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados, picamos. ¿No? Corrimos bastante. Y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, como habrá cruzado, pero nos siguió. Casi nos alcanza, en lugar nos alcanzó. 8 disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro, y rápidamente cambiamos al segundo carro, y ahí salimos, seguimos disparando y picamos. Y del carro que llegué, 14 disparos. No sé si podían verlo ahí. 14 disparos a la cabeza del chofer. Llegó sangrando. Y otro disparo en el brazo del chofer. A mí felizmente no me llegó. Pero en el carro podemos contar 14 disparos. A mí me ha sorprendido. No solo, felizmente, yo diría, salvamos la vida. Y el otro carro no podía, se quedó. Y acaban de comentarme, ahí tiene por lo menos contado 4 disparos. Entonces la llanta, bueno, tal vez al margen de la llanta, pero ya no podía caminar. Pero ya no podía caminar. Yo me quedo con la imagen, como lo decía Hugo Valderrama. Hay que buscar a la persona, al chofer de Evo Morales, para que la NASA, empresas que venden armamento, chalecos antibalas, etcétera, estudien el cuero cabelludo de este hombre que ha resistido disparos directos a la cabeza y está vivito y coleando, ¿no? Un show. Mauricio el Camacho: los cocaleros ya son golpistas abiertamente. Escuchemos también esto. El sector cooperativizado y asimismo organizaciones sociales, se lo hemos dicho en su momento, al ver de Olivo Motines
que se desplieguen, hermanos, porque desde el Comando General hemos tomado la decisión para que se vayan a sus unidades. Caso contrario, a estas sus unidades a patada, hermanos, sacar, lo hemos dicho. Y eso hemos hecho, carajo. Hermanos y hermanas, ahora es el momento para decírselo al gobierno traidor, mientras que él se está dando el lujo de pasear en otros países. Nosotros tenemos que tomar todas las instituciones, hermanos. No podemos seguir hambreando, hermanos. Hermanos y hermanas, el ejército de guardatojos ya ha tomado las decisiones. No hay diálogo, no hay otras cosas que hablar con el gobierno, hermano. Por tanto, de nosotros, nuestra línea es, hermanos, la denuncia inmediata del gobierno traidor por la razón o por la fuerza. Tiene que irse a Choncho, corre ese carajo. Así es, mis hermanos. Por tanto, este ejército, las organizaciones del sector Paretán y Pirque, no vamos a retroceder ni un milímetro hasta que salga el gobierno. Esa es nuestra tarea y así vamos a aguantar, compañeros. Hermanos, el ejército jamás en la vida no les va a abandonar, hermanos. Nosotros, hermanos, siempre estamos coordinando y estamos visitando a los diferentes puntos de bloqueo. En ese sentido, hermano, hay que seguir adelante con mucha fuerza, con mucha unidad, hermanos. Ahora o nunca es, hermano, para que haga la victoria, hermanos. Pucha, mucho, hermano. ¿Cuánto le darían? ¿Le darían $1 por cada vez que repite la palabra hermano? Presidente Bukele, escuchen, leamos: el expresidente de Bolivia fue atacado, será un falso positivo para llamar la atención de General Show. Todos sabemos que quiere volver a la presidencia de Bolivia. No es una cuenta verificada, es una cuenta que seguidores de Bukele, pero que también se pronuncia, ¿no? La comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional formada por los países que quieren ver un cambio en sus respectivos países. Milei, Bukele, ejemplos perfectos, ¿no? Los bolivianos están más despiertos que nunca, no creerán más en el show socialista. Muy bien, excelente. La Razón Digital, el presidente del Senado pide a la CIDH medidas de protección para Morales. La CIDH, ¿no? Es una institución que yo no le tengo confianza, la verdad. El tema de los derechos humanos se entromete cuando le conviene, sobre todo cuando hay este tipo de atentados a los movimientos izquierdistas, etcétera. El mismo GIEI, etcétera. A mí me da que pensar, y lo peor es de que este personaje que se llama Andrónico Rodríguez ni siquiera ya quiere ocultar su posición a favor, completamente a favor de Evo Morales. Yo no lo escuché pronunciarse respecto al policía que sufrió la pérdida de su pierna, y estamos en ver si es que van a poder recuperarla o no. Nunca he visto que se haya podido movilizar este hombre para eso. Y eso que el tema del policía pasó el jueves. Contacto Bolivia publica: tras el supuesto atentado contra Evo Morales, corrió el rumor de que los autores del hecho se encontraban en la 9ª división del cuartel en Villa Tunari. Los cevistas enardecidos fueron al lugar y se llevaron 2 vehículos del ejército. ¿Qué tan grave tiene que estar la situación en tu país para que el ejército ceda 2 vehículos y estos sean incendiados, quemados, destruidos, ocupados, etcétera, y no haya ninguna responsabilidad al respecto? Y si es que estos militares querían actuar como tendrían que haber actuado, ya se les hubiera empezado a seguir caso de masacre de Chinaota, masacre de Villa Tunari. El GIEI y la CIDH también se hubieran metido en eso, hubieran sacado el caso a favor de los otros, a pesar de que se ha demostrado que los otros no estaban en términos pacíficos y lo único que podía hacer el ejército es responder en proporcionalidad a la fuerza ejercida, etcétera. Pero ustedes saben ese cuento ya, ustedes lo saben. Y miren, se los llevan las vagonetas, estas camionetas, perdón.
No hay que puedan hacer ellos, la misma impotencia que han debido sentir ellos en ese momento. Marcelo Claure comenta, Bolivia está en una situación crítica, cercana a la anarquía, donde las leyes ya no se respetan. Si no hacemos algo, corremos el riesgo de convertirnos en una nueva Venezuela. Es que ni siquiera podemos llegar a ser una Venezuela como tal. Yo estoy viendo un escenario donde no va a haber la figura de Estado. Y más allá, como se los digo, de que a algunos les puede entusiasmar la idea, al no haber Estado, como no lo hay prácticamente en este momento, porque lo que menos está haciendo el gobierno de Luis Arce es justamente dirigir al Estado, dirigir al país bajo la figura de autoridad que ellos tienen, autoridad legítima, por más que esa legitimidad del 55% de los votos se está agotando más antes de los 5 años, pero un país se debe a sus instituciones. Entonces, si bien queda el camino de la anarquía, del caos, etcétera, algo nuevo tendrá que salir de eso, ¿no? Siento que tengo la obligación de ayudar a mi país, el lugar donde crecí, he comenzado diálogos con todos los candidatos potenciales para ofrecerles mi apoyo. Como les digo, la solución no es una democracia como la que tenemos actualmente. La solución va tal vez por un escenario como se quería plantear en 2019 y es un análisis que yo estoy realizando respecto a la crisis de 2019 y lo van a ver bien en el video que voy a publicarlo. Necesitaremos un líder con un plan claro y estoy comprometido para colaborar. Son buenas intenciones de una persona que quiere creer en la democracia como tal. Pero cuando ya no crees en el sistema democrático como tal en este país, basado en un voto universal que le permite a una persona ejercer su voto en base a la influencia de un tercero, o de un voto consigna, o de un voto comunitario donde todos votan por Evo Morales y eso no es fraude electoral, eso no es una irregularidad, pues bueno, ¿qué te queda? Andrónico Rodríguez, esta carta: solicitamos formalmente a la CIDH se otorguen medidas de protección a la vida del hermano de Voz Pueblo y la creación de un GIEI para investigar. Y qué casualidad, va a venir a investigar justamente esto, pero cuando le toque ver, por ejemplo, el tema del policía, cuando le toque ver otro tema de el cerco a las ciudades, el tema de la alimentación, de lo que está pasando, de los efectos colaterales que está teniendo estos bloqueos con la seguridad alimentaria del resto de los departamentos del país, el GIEI se va a poner una venda y va a desconocer, no hemos llegado a las conclusiones necesarias, etcétera, pero para el caso de Voz Pueblo van a actuar inmediatamente. Por eso este video también va enfocado a que nos podamos despertar de la figura de la denuncia internacional, que no sirve de nada, pero sí son elementos que muchos todavía quieren abogar por ese lado. A ellos les funciona porque les escuchan, pero a uno que no sea de tendencia izquierdista pues no le funciona. Y Gonzalo Chávez le responde correctamente, ¿no? También deberías pedir a Morales se presente ante la justicia boliviana para aclarar y dar su versión sobre las acusaciones de estupro, que de acuerdo a la lógica que está manejando el negro Arias, el primero en ser, es que Evo Morales va a salir del país y va a regresar cuando se le garantice que va a ser candidato a las elecciones de 2025 que se van a adelantar. Así nomás. No le salió la primera y la grabaron varias veces. Mucho cine. Efectivamente, ¿no? Una comparativa. Toma uno, no les convence. Diferente polera, diferente tablero del auto, etcétera. Qué bueno que existe internet justamente para que nada pase desapercibido. Arce dio la orden de eliminar a Evo y obviamente Luis Arce también se pronunció al respecto. Supuestamente va a hacer una investigación de qué es lo que le ha pasado al hermano Evo Morales, pero y ha querido usar la figura de denuncia internacional, pero a él no le resulta, porque el primero que saque la carta trampa de denuncia internacional es al que le sirve. A los otros ya no les va a servir, así sean del mismo bando.
Y justamente viendo esta foto es que el informe de Alejandro Entrambas-Aguas ha quedado por debajo de lo que pretendía tal vez generar en el país. Como les estoy mostrando en Twitter, en lo que yo he actualizado, solamente me han salido noticias del atentado contra Evo Morales, del supuesto atentado contra Evo Morales. De hecho, esto es una foto relacionada a las supuestas ñustitas y bueno, se queda eso ahí. Escuchemos esta última noticia, por ejemplo. El comandante de la 9ª División del Ejército informa que se dejó entrar al cuartel a policías que resultaron heridos en un operativo antinarcótico. Escuchemos. Se ha identificado como personal de la policía. Ese es el motivo por el cual han ingresado a las instalaciones de la 9ª División. Esto, y hemos dejado entrar o ha dejado entrar la guardia a este personal precautelando su seguridad personal y física de la policía. En el marco de la cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la policía. Este personal tenía heridos, ha ingresado, inmediatamente han evacuado ese personal que estaba herido. Como seguramente ustedes han podido advertir y observar, además, entonces, reitero nuevamente y repito, precautelando la seguridad personal de la policía que ha ingresado dentro de las instalaciones. Ellos han indicado que estaban haciendo un operativo de narcóticos y que han sido heridos. Y es el motivo por el cual han ingresado y la guardia de la 9ª División ha dejado ingresar. Si esa es la duda que tienen. Ya, a ver. Cortito, prácticamente otorgando explicaciones a quienes ni deberían solicitarlas. Pero bueno, estamos en el país de las maravillas, ¿no? Donde el ratón le pide permiso al gato para comerse el queso. Hermano, bloqueen, me están persiguiendo. ¿En serio? ¿Todo un país debe paralizar por vos? Deja de armar shows porque las heridas de tu chofer no tienen sentido. Rodríguez pide a la Unión Europea se pronuncie y envíe una misión para que se garantice el ejercicio de los derechos de Evo Morales. No, Andrónico Rodríguez listito para actuar en favor de Evo Morales. Algunas noticias más. Todo es un show, señores. ¿Quién en su sano juicio quema las movilidades del perpetrador? ¿No se supone que buscan la verdad con quien atentó contra el pedófilo? Con esta acción se pierden todas las pruebas para una investigación. Es una cortina de humo, ¿no? Creo que ha quedado claro para todos de que el show que se está armando tiene implicaciones directas en las elecciones del 2025. Y no vaya a ser que la semana que se viene, semana de octubre, para cerrar el mes maldito de la historia boliviana, sigamos escuchando, por ejemplo, este tipo de temas. Encuentro Nacional de Reconciliación. Acuérdense de estas palabras, acuérdense quién las nombró primero y quién fue de los primeros en coger el bait, la carnada, y qué va a pasar cuando este personaje vuelva a postularse para las elecciones de 2025 y cuando este otro tipo de personajes llamados Tuto Quiroga o concretamente este otro caballero se postule y legitime la candidatura de Evo Morales al simple hecho de competir con un candidato ilegal como pasó en 2019. Y espero que lo que pasó en 2019, lo poco que estaba por cambiar el país,
podamos recogerlo en 2024 o 2025. Que no se trate de golpe, que no se trate de fraude ni lo que ustedes quieran, sino un cambio real a las estructuras de nuestro país. Tal vez repensar la democracia como algo diferente, repensar el tema del voto universal. Son tantas cosas. Pero bueno, ha sido un gusto haber podido compartir respecto a las últimas noticias que salieron en Twitter. Voy a hacer una última actualización. Samuel Doria Medina con choripanes, aquí haciendo un apoyo a los emprendimientos, fotito con like. Nada nuevo de la persona menos carismática. Y un comunicado del MAS. Denuncia un intento de magnicidio. Como si todavía fuera rey o presidente. Será presidente de las 6 federaciones del trópico, pero ya ha dejado de ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero bueno, responsabiliza derecho al gobierno de Luis Arce. Juan Ramón Quintana pide sacar a Evo del país. Miren cuántas personas ya son las que piden sacar a Evo Morales del país. Quintana está en la misma línea que Iván Arias. Qué lamentable. En los videos de Virginio Lema también. Quintana también vuelve a salir. Andrés Gómez, alguna publicación más. Y a ver esta última nota. En ningún momento el gobierno de Bolivia ofreció garantía, seguridad y una investigación transparente a Evo Morales luego del intento de asesinato. Más al contrario, divulga la posibilidad de un autoatentado. Y RTP informa, con esto voy a cerrar el podcast del día de hoy. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se pronunció sobre la denuncia de Evo Morales, calificando de un supuesto autoatentado, aclarando que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. Ya han pasado más de 2 semanas del caso que ha revelado la fiscal de Tarija, que ha sido ratificada sospechosamente, y sospechosamente el viernes tenía que dejar de declarar el caso en reserva y bueno, teníamos que ver qué actuados más se habían realizado. Parece que no se hizo nada y aquí él mismo lo recalca, no existe ninguna orden de aprehensión en su contra de Evo Morales hasta ahora, ni siquiera existe restricción para que salga del país, etcétera. Entonces es un muy bonito show el que se ha montado el movimiento al socialismo y que todos estamos cayendo de alguna forma, directa o indirectamente. Pero quienes más van a pagarlo y obviamente quienes más van a contribuir a ese error monumental, pues bueno, son las figuritas de siempre. Y así terminamos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias. Tal vez lance un podcast el día de mañana de acuerdo a las noticias que vayan saliendo también, las novedades. Y en caso que no, tal vez el miércoles comentando el resumen de noticias de sus últimos días. Y tengo que concentrarme ya estas últimas semanas para cerrar el guión de la crisis de 2019. Concentrarme también en la grabación de voz en off. Concentrarme también en la edición de video, que seguramente me va a tomar mucho tiempito. Y obviamente subirlo como fecha conmemorativa del día que Evo Morales abandonó el país, entre el 11 y el 12 de noviembre. Esa es por lo menos la intención que yo tengo para celebrar el 5º aniversario de lo que pudo haber sido y no terminó siendo. Así que muchísimas gracias, estimados colegas. Ha sido un muy buen rato poder estar charlando con ustedes y obviamente me va a encantar leerlos también en la caja de comentarios. Para quienes quieran seguirme nuevamente, estoy en el Colega Sat en Twitter con este nombre, ¿no? Para quienes quieran ver, también me encanta estar comentando constantemente lo que voy viendo, algunos videos que veo en TikTok y me parecen interesantes, pues también los subo para que ustedes también lo vayan revisando y etcétera, y podamos estar compartiendo, intercambiando criterios también, ideas, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, colegas, un saludo y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.